Hola gente, buenas... no puedo hablar con esta voz hoy. Intentemos mejor con... Mucho mejor. El terror es complicado de escribir. No demos muchas vueltas, esta es una realidad que muchos conocen. El porqué de esto es fácil de entender. Al igual que la comedia, no todos le tienen miedo o tienen el mismo nivel de aguante a ciertas cosas. Esto es algo que creo que es particularmente cierto hoy por hoy, ya que como bien dijeron en Monsters Inc., asustar a la gente cada vez es más difícil. La gente diariamente es bombardeada por imágenes grotescas, ideas perturbadoras o hechos retorcidos, por lo que no es de extrañarse que el público ya esté algo insensibilizado. Además, mucha gente simplemente no está dispuesta a pasar su tiempo libre viendo algo que da miedo, siendo esta la razón del por qué es un mercado relativamente pequeño a comparación de otros géneros, y por qué pocos apuestan por este, salvo tal vez por autores como Stephen King, Clive Barker, y supongo que también podría contar a ciertas productoras en Hollywood, aunque bueno, el terror que estos últimos manejan casi siempre es el más blando, inofensivo e insípido de todos. Si no me creen, miren la gran mayoría de pelis de la saga El Conjuro, el blockbuster de terror que tenemos ahora que murió la saga de Actividad Paranormal. ¿Podría alguien darme un amén por eso? Aunque bueno, tampoco es que no tengan razones como para no hacer terror así de suave, que dependa más de un shock momentáneo a algo genuinamente aterrador. Como dije antes, a la gente no le gusta el terror, les da miedo. Los pone muy nerviosos, como dijo EA justificando el cambio de Dead Space de survival horror a un shooter. Sí, eso último no fue una broma. De cierta manera me alegra que cierta saga que me gusta esté muerta y enterrada ahora. ¡Ah! Por esto es que escribir historias así es tan difícil. Apelas mucho a las emociones de otras personas y debes buscar un cierto balance para evitar que esa otra persona deje de lado tu obra porque la asustaste mucho o porque simplemente la aburriste. En el video de hoy vamos a ver cómo crear una historia así. Veamos cómo crear una atmósfera apremiante, cómo hacer que la gente sienta miedo pero a la vez quiera seguir viendo y todo eso. Como siempre voy a estar usando como ejemplo cosas que yo vi, por lo que puede que haya alguno que otro spoiler de obras como Psicosis, El Exorcista o el episodio de Doctor Who llamado Midnight. Lo primero es, lógicamente, ver cuál es la fuente de los sustos que atormentan a tus pobres lectores o espectadores a lo largo de tu obra. Para esto primero debes ver qué tipo de terror quieres utilizar, ya que como todo buen género de terror tiene sus subgéneros. Tiene desde el terror que generan criaturas de aspecto abominable o de un tamaño titánico, hasta aquel que surge por personas mal de la cabeza que no descansarán hasta haber acabado con su pobre e inocente víctima. Dependiendo de la amenaza que utilices, la forma en la que desarrollarás lo demás varía bastante. Es decir, no es lo mismo escribir una escena tensa en una película de slashers que una escena similar en una película de monstruos tipo Alien. Cada uno de estos subgéneros tienen sus características únicas, o mejor dicho, clichés, los cuales no son obligatorios, pero como que muchas veces se vuelven algo inevitable, especialmente en el caso de las historias slashers. ¿Cuál es el mejor tipo de terror? Pues eso, como siempre, depende de la persona y del autor. El género slasher, por ejemplo, jamás me ha dado miedo, pero sí creo que hay algunas cuantas obras así que son muy buenas. O sea, ya saben que me encantan varias películas de la saga Pesadilla en la calle Elm. Scream, pese a ser un tanto más cómica por su sátira, está muy bien hecha. You Are Next es genial. Y Psycho es una maravilla del cine de suspenso y terror, la cual yo considero una película de slasher porque tiene varios de los elementos de este tipo de historias. Algo que ayuda mucho al momento de elegir qué tipo de historia sí quieres hacer es ver primero a qué le tenemos miedo. Yo, por ejemplo, le temo a la oscuridad y me aterra la idea de estar en una casa grande solo de noche, por lo que si yo tuviera que dirigir una película o escribir una historia de terror, tendría de alguna forma integrado mi miedo por ahí. Obviamente no todo el mundo le va a tener miedo a lo mismo que yo, pero al escribir algo que a ti personalmente te afecta, puede que te ayude a que las ideas fluyan más fácilmente. Pero bueno, ya con eso decidido, toca ahora empezar a armar la historia en sí. En lo personal, yo creo que lo mejor que se puede hacer para empezar es establecer en qué lugar y en qué tiempo ocurren estos acontecimientos. Esto porque ayuda bastante a limitar mucho lo que puedes hacer. Es decir, si estableces que tu historia se lleva a cabo en una cabaña en el medio del bosque, ya tienes claro que no es fácil conseguir ayuda, por ende los personajes están solos y en una localización aislada. Además, de paso, ya te solucionas uno de los problemas más jodidos que surgen en estos tiempos modernos: ¡ese maldito aparato! Psycho de Project Chaos lo dijo muy bien en su video hablando de clichés.
Este maldito aparato ha perjudicado muchas historias así, teniendo que siempre buscar alguna excusa de por qué no están disponibles para llamar a la caballería, por lo que ya estableciendo el hecho de que están en un lugar lejos de todos, donde muy posiblemente no haya buena señal, te ahorras ese problemita. El escenario tiene un rol importantísimo en varias historias de terror muy famosas, llegando a ser considerados muchas veces como personajes en sí mismos. O sea, Silent Hill no es solo una ciudad que tiene un pasado turbio, es más bien una entidad, una cosa. Lo mismo puede pasar con el Hotel Overlook en El Resplandor, la casa de Poltergeist o la residencia de los McNeil en la película del Exorcista. Estas locaciones normales no son lugares que parezcan a simple vista encantados o que ocurre algo malo en estos, siendo quizás Silent Hill la única excepción. Pero recordemos que ese lugar únicamente se ve así para los personajes de la historia. Para el resto de personas normales, tipo Laura, es un pueblo normal. Obviamente puedes hacer historias en lugares más exóticos, dígase una base en la Antártida o una nave espacial en el año 2122. Lo importante es hacer que logres que ese lugar genere una atmósfera inquietante. Cómo hacer esto es lo complicado y depende mucho de qué medio quieras utilizar. En un libro tienes que escribir todo a detalle y narrar todo bien. Con una película puedes utilizar la música, los sonidos, ángulos de cámara y demás. Con un videojuego puedes hacer lo mismo que en el caso anterior, pero con el plus de ser un medio en el que la persona controla al personaje, lo cual creo que puede hacer que las cosas sean más aterradoras. El único medio en el que se complica hacer una atmósfera así, en mi opinión, es el cómic, novela gráfica, manga o como lo llamen. Puede que yo crea esto porque no he visto muchos trabajos así, pero los pocos que he visto no me generan nada. Quizá algo de asco por las imágenes grotescas, pero aparte de eso, nada. Esto puede que sea porque es un medio que no tiene la interactividad de un videojuego, los elementos tipo sonido, música o actuaciones de una película, y tampoco te permite dejar las cosas para la imaginación del lector como un libro, por lo que al menos en mi parecer no parece ser un medio adecuado para este tipo de relatos. Si alguno de ustedes cree que me equivoco y que hay cómics o mangas buenos que sean de terror, díganme en los comentarios por favor. Volviendo con eso de la atmósfera, para construir un tono que ponga nervioso al lector obviamente vas a necesitar tiempo. El terror va muy de la mano con el suspenso, por lo que debes ir construyendo lentamente los acontecimientos. Las buenas historias de terror se cocinan a fuego lento, siendo esta otra de las razones de por qué este es un género no muy querido por el público general, pero es que así es como funcionan bien este tipo de relatos. O sea, si ven por ejemplo varias de las pelis de terror modernas, ven cómo tratan de apresurar los acontecimientos para llegar a la parte spooky o llena de gore o lo que sea, resultando casi siempre en que fallan al momento de crear un buen tono aterrador, más allá quizá de alguna que otra buena escena que sí está bien construida y que tiene un concepto bueno detrás, los cuales casi siempre terminan siendo arruinados por algún tipo de jumpscare. A ver, para quitar ese tema ya del medio, a mí no me gustan los jumpscares, principalmente porque son predecibles y porque siento que estos matan toda la intensidad que se estaba construyendo hasta ese momento solo para sacarle un grito de sorpresa al público, el cual casi siempre es seguido por una risa en plan jijiji, ay qué susto me pegué, voy a ponerme a gritar en cada escena así para molestar a los que se sientan a mi lado en el cine porque soy un grandísimo hijo de pu... Ok, me estoy pasando. Si bien no me gusta el concepto moderno que tiene este tipo de sustos, tampoco voy a ignorar aquellas buenas escenas así. O sea, alguien tiene un jumpscare y la verdad le queda muy bien ahí. Esto porque no interrumpe la tensión con un ruido estridente y ya al rato todo vuelve a estar bien. Además, la construcción de ese momento es sublime, con la música que lentamente sube de volumen, pero sin volverse muy notoria. Con el sonido del radar, con la voz de la mujer muerta de miedo, es un gran momento. El Conjuro, si bien no la considero una película sobresaliente en el género, sí que tiene buenos momentos. La escena del sótano en la primera película donde la mujer está sola en la oscuridad está muy bien lograda y ese susto queda bien porque es como el desenlace de algo que introdujeron antes en la película. Además, a diferencia de la gran mayoría de sustos así en estas películas, ese al menos es un momento más calmado y de cierta manera
increíble. Yo siento que muchas historias de horror moderno tratan demasiado de asustar a la gente con mucho efectito o CGI o bichos feos que gritan mucho. Esta es la razón de por qué It, si bien me gusta como película, no me da miedo. Sus sustos son muy exagerados, puede que estos en el libro queden bien porque como dije antes el lector se imagina cómo ocurre esa escena, pero ya en una película donde nosotros vemos estas cosas, pues como que no surten tanto efecto. Aunque bueno, otra cosa que tampoco ayuda mucho a esta película es que sabemos que los personajes más importantes sufren de Este no es el final de esta historia. ¿It is? una enfermedad también conocida como plot armor. Es decir, ¿cómo quieres que me ponga nervioso por la seguridad de esta gente si yo sé que estos niños van a aparecer como adultos más adelante en la historia? Bueno, al menos la gran mayoría de personajes agradables y con tiempo en pantalla aparecieron como adultos. Lo lamento, niño judío cuyo nombre no recuerdo. Eso te pasa por no ser cristiano. Otra cosa que no ayuda es saber que una vez que derrotaron al payaso, los niños se montaron una orgía en esas alcantarillas. Sí, me pregunto por qué cortaron todo eso de la película. Pero hablando ahora en serio, no le den inmunidad al daño a sus personajes en una historia de terror. Si ustedes hacen un trabajo competente y logran que a mí me importen esos personajes, yo como espectador no voy a querer que ellos sufran. Por lo que cuando ellos estén en un mal momento, me va a causar ansiedad y nervios, cosa que todo autor obviamente busca generar, ya que lograste manipular exitosamente a tu público a nivel emocional, por lo que asustarlos o perturbarlos será mucho más fácil ahora. Una cosa muy interesante que leí mientras estaba escribiendo este guión era que el terror va muy de la mano con la tragedia. Y es verdad, muchas historias así tienen sus bases en la tragedia de un individuo o familia, y por ello contienen escenas duras de personajes teniendo que soportar desgracia tras desgracia. Por ejemplo, el clásico de 1976, La Profecía. En sí la historia es de una tragedia de un padre y su hijo. El Resplandor es la historia de un padre que lastimó a su familia y que trata de mejorar. Silent Hill 2 es la historia de un tipo con mala memoria que olvidó que ¡ups! Maté a mi vieja. Y así una larga lista de ejemplos. Con esto solo digo que está bien hacer a tus personajes sufrir y que la pasen mal. A fin de cuentas, toda buena historia de terror siempre trata temas como lo inevitable, a lo que no podemos volver, lo que no podemos recuperar, las desgracias que nos ocurren. Ciertamente hay muchas de ellas que se basan más en «oh, soy tan estúpido porque tengo 19 años y me metí con mi grupo de amigos clichés a un lugar donde no debía y ahora estamos siendo asesinados por un tipo con algún tipo de arma blanca». Eso no es una tragedia, al menos no narrativamente hablando. Tiene que estar relacionado con el personaje, tiene que ir muy dentro de su mente y lastimarlo de una forma en que podamos entenderlo porque precisamente entendemos al personaje. Todo se trata de hacerlo especial, no original, solo especial, porque a fin de cuentas cualquiera puede perder a su familia, pero ¿por qué que un personaje que no tiene personalidad o un verdadero trasfondo o que ni siquiera es un buen personaje, que él pase por alguna tragedia de esas, me tiene que afectar a mí? Tengo que saber cuál es la relación del personaje con eso que pierde, tengo que saber qué tanto le afecta y cómo afecta su vida también si no tuviera eso. ¿Qué aspecto de él estaría incompleto? ¿Qué tanto lo lastimaría? Ustedes pueden ver en cada buena película de terror que sintonicen o decidan ver algún día que siempre se han trabajado bien las relaciones entre personajes, sean pareja o familia. No me refiero a que estén trabajadas bien en el sentido de positivas, sino de que siempre se les pone mucho detalle y mucho cariño para reflejar si están pasando por un buen momento, uno malo o directamente al borde del apocalipsis. Ahora, volviendo a mi punto anterior sobre las historias de terror modernas que intentan asustar, pero que no lo logran por ser muy exageradas, en mi opinión las mejores historias de terror son aquellas donde no muestran ni explican qué demonios era esa cosa que aterraba a todo el mundo. Darle un trasfondo y explicar por qué ese tipo con cara de pizza mata niños en los sueños no lo vuelve más aterrador, todo lo contrario, lo hacen ver más humano. Peor aún cuando explican que la fuente de sus poderes son unos demonios que tienen forma de espermatozoide. Pero bueno, como ejemplo de lo anteriormente dicho tenemos a The Witch, que es una de mis películas de terror favoritas de los últimos años y tiene un final que... ¡mua! Y el capítulo Midnight de la cuarta temporada de Doctor Who.
Aquellos que vieron el show se estarán preguntando, ¿y Blink? Pues ese también es un capítulo excepcional, pero este está en mi top 3 de capítulos favoritos. Es más, le recomiendo a cualquiera que no vea el show que vaya a verlo, aun si no tienen experiencia con el universo de Doctor Who. Es una idea ridícula en papel que es ejecutada a la perfección, dando a luz a un relato lleno de tensión, paranoia y con un final que te rompe el corazón. En serio, aun si no son fans, véanlo, y también a Blink si quieren. Un ejemplo también personal mío sería la película Possession del 81. La película tiene un tema recurrente sobre la infidelidad, el matrimonio, los engaños, el placer, entre otras cosas. En general podríamos llamarlo una película de drama y suspenso con algunos toques de comedia involuntaria, pero ¿qué piensan si les digo que esa película tiene ahí a un monstruo lovecraftiano metido con el cual hay escenas de sexo? Pues ahora muchos pueden estar asqueados y otros interesados. Precisamente por eso es una película de terror bastante interesante, porque uno siempre termina volviendo y se pregunta, ¿qué carajo es ese monstruo? ¿Es algo físico? ¿Es algo metafórico? No sabemos, pero siempre se pueden sacar teorías, porque la película trata temas interesantes que te pueden ayudar a sacar una explicación sobre qué era esa criatura. Querer explicar a tu criatura o la fuente del terror de tu historia no es algo precisamente malo, pero si esto es un consejo es porque hay que tener en cuenta algo muy esencial. El terror es uno de los mejores géneros para aprovecharse de los Deus Ex Machina. Y digo esto porque también quiero que vuelvan a pensar en cualquier otra película de terror buena que hayan visto en su vida o su favorita y pregúntense, ¿hay una explicación o hay un sentido al por qué está pasando todo esto? Ahora piensen en alguna película mala. ¿Hay una explicación? Sí. Y generalmente no ayuda mucho. De todas formas, esto de no explicar a tu fuente del terror, por así decir, es más que nada un consejo general. Y lo digo porque sí hay otras obras que lo explican y lo hacen bien. El mejor ejemplo que se me ocurre ahora es Alien. Nunca se nos dice que el xenomorfo se llama xenomorfo, nunca se nos explica qué es o por qué surge de esa forma, pero si prestamos atención en la película nos podemos dar cuenta del ciclo evolutivo que este sigue, sin que nos den su nombre o sin que nos expliquen con palabras. En El Exorcista, si bien ya todos conocen que el demonio que poseyó a Regan se llamaba Pazuzu y no era el mismo diablo, antes no era algo tan conocido realmente, o al menos antes de la segunda película, que a pesar de ser tan mala, trató de darle explicación a todo esto. La estatua que aparece al principio de la película, si somos un poco conocedores respecto al tema, pudimos haberla reconocido como Pazuzu, pero de nuevo, tendrías que ser conocedor del tema. Esto es un consejo un poco más avanzado, pero en cualquier caso, lo recomendable sería dejar pistas de qué es esa cosa horrorosa de ahí. Nope. Esto va a causar que los espectadores vuelvan de vez en cuando a revisitar tu obra por interés, por encontrar nueva información. Solamente fíjense que hasta hoy en día seguimos hablando de The Shining, ni siquiera por ser una obra de Stephen King, sino porque Stanley Kubrick era una persona misteriosa que hizo una película llena de detalles en donde cada vez que la vemos podemos encontrar algo nuevo. Bueno chicos, ahí creo que cubro todo lo importante con esto. Si creen que me falta algo, como siempre, díganme aquí debajo. Espero que tengan un buen Halloween, porque seguramente este video va a salir antes de que sea Halloween. Sí, claro. Pero bueno gente, nos estamos viendo otro día con otra cosa. Y ahora que me apoderé del canal de Carlos, voy a hacer críticas positivas a Fairy Tail.